preguntas del deporte es ¿por qué uno no puede jugar con todo su potencial cuando más lo necesita? El gran talento que tienen todos los deportistas, pero el gran talento es la mente, porque si no, no hubiesen llegado a donde llegaron. Los jugadores buenos enfrentan el momento y transforman la dificultad en un desafío. Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Avalian junto a Boca. La verdad que es un placer estar nuevamente acá. Cancha llena otra vez. Ahora sí lo presento y lo invito al escenario a Pablo Pécora, licenciado en psicología, especialista en la psicología del rendimiento. Pablo ha trabajado con los mejores atletas del país de distintas disciplinas. Automovilismo, me pongo a repasar, Esteban Guerrieri y Bebu Girolami. Exacto, sí. Pienso también en tenis, números 1, Gastón Gaudio, Nalbandián. Estuviste también trabajando en el Comité Olímpico de Paraguay con los Juegos Olímpicos de Londres 2012, así que tocaste todos los frentes. Es un gusto tenerte acá, Pablo, y te vamos a escuchar muy atentamente, así que muchísimas gracias por estar hoy presente. Muchas gracias a todos por estar, por venir. Gracias a Avalian, en la figura de Marcelo Ordar, a Boca, por supuesto, que es mi club, y me siento muy orgulloso hoy de estar acá. Esta charla va a ser a partir del deporte. Vamos a tocar temas de salud, porque está totalmente relacionado. Lo que vamos a tratar de hablar es sobre cómo juegan las emociones, cómo funciona la cabeza bajo presión, cómo nos afecta la presión en todos los órdenes de la vida y cómo rendir en equipos. Un poco la idea sería entenderlo siempre en el lenguaje deportivo, pero permanentemente lo pueden llevar a la vida. El deporte es como la vida, pero comprimida en un par de horas. Con lo cual, todos los conceptos que vamos a hablar de psicología son aplicables. Estoy acá hoy porque intenté ser tenista de alto rendimiento. Quedé en el camino, por supuesto, como la gran mayoría. Es una carrera muy difícil esta. Y bueno, la verdad que me enfrenté a un montón de situaciones difíciles. Me sentía que era permanentemente el peor, que me peleaba conmigo mismo por no poder rendir más en ciertos momentos importantes. Y bueno, la verdad que hay una situación en el deporte que hace que uno, mientras compite, se esté haciendo permanentemente muchas preguntas en simultáneo. O sea, soy mi peor enemigo, ¿por qué cuando entreno juego tan bien y cuando voy al partido me derrumbo, no lo puedo lograr? Todo esto va provocando dentro de uno un estado de cierta frustración. Y las preguntas del deporte es, ¿por qué uno no puede jugar con todo su potencial cuando más lo necesita? De vez en cuando lo logra y se quiere poner la misma remera, el mismo pantalón, hacer la misma rutina del día que lo logró. Pero esto no funciona de esta manera. Esta gran pregunta del deportista, muchas veces que no tiene respuesta, dispara un montón de enojos, de dudas, de reproches, mucha incertidumbre. Y muchas veces empieza a jugar adentro de la cabeza de uno esa voz interna que te juzga y es como que lo va contaminando todo, va contaminando toda esa escena. Un jugador mío la describió muy bien en un torneo cuando dijo, qué mal que la estoy pasando. Porque en verdad, él la pasaba mal un ratito, yo la pasaba mal siempre. O sea, esta es la gran diferencia. En mi historia, jugué al tenis toda la vida, llegué a jugar por plata en Europa. Y ahora van a entender muy bien por qué la pasaba mal, porque de tanto perder, a veces ya me quedaba sin comer. Entonces era muy difícil volver a ganar, porque claro, iba bajando de peso en simultáneo. A medida que seguía jugando, cada vez me costaba más. Entonces, esta realidad del deportista que no lo logra es dura, pero bueno, obviamente no alcanzó. Volviendo a esta voz interna, es una voz frustrante porque, claro, uno creció con un modelo de entrenamiento, uno entrenaba, se sacrificaba, hacía el esfuerzo, igual que todos, pero ni parecido lo que yo entrenaba de lo que yo competía. Y ahí venía el gran factor frustrante.
De a poco esa voz que pareciese como si tuviésemos un terrorista interno dentro nuestro que nos va gritando, qué malo que sos, Pablo. Realmente sos un burro. O sea, ¿cómo puede ser tan malo en esta? Entonces, uno trata de hacerlo mejor y empieza a pelear como en pantalla dividida contra su propia cabeza. Esta pantalla dividida es una pantalla donde yo empiezo a jugar el partido hacia afuera, que todos ven que lo estoy jugando, pero interiormente empiezo a jugar otro partido conmigo mismo. Y ese es el partido que uno se empieza a enfrentar con su propia realidad, sus propias angustias, sus propios miedos. Y este es el gran partido que hay que ganar, ¿no? Tenemos que aprender a dominar las emociones propias, a entender qué emociones nos juegan en el deporte, qué es la presión, entenderla bien. Escribí un libro que se llama La presión. Y en una parte del libro le pregunté a los deportistas ciertas cosas, ¿no? Por supuesto, cómo juegan en el momento de presión, que me interesa mucho, cómo lo enfrentan, y qué les pasa cuando en determinados momentos del partido el rendimiento de ellos baja mucho. Se dieron cuenta cuando un deportista de golpe está jugando muy bien y de golpe desaparece. ¿Qué le sucede en ese momento? Es un momento donde generalmente los jugadores, la respuesta que daban es, no sé qué me pasa. Sí, le digo, cuando ibas ganando y de golpe desapareciste. ¿No te acordás lo que pasó? No me acuerdo. O sea, actúa muy bien la defensa ahí. Y básicamente borra totalmente, en verdad empiezan a jugar las emociones, los miedos, las huellas del pasado se empiezan a vestir de miedo y nos llevan para otro lado. O sea, esa pantalla dividida empieza a ser casi una sola pantalla, que empieza a tomar mucho protagonismo esa pantalla. Los pensamientos empiezan a ser intrusivos, empiezan a provocar interferencia, o sea, un poco se apoderan de mi mente. El cuerpo, que hasta ese momento estaba natural, fluido, se empieza a poner tenso, rígido. El cuerpo realizó cada movimiento que tiene que hacer, sea el deporte que sea, lo automatizó miles y miles de repeticiones, un movimiento técnico apropiado para cada deporte, infinitamente automatizado, pero en ese lugar uno se vuelve torpe. Y aparte toma decisiones equivocadas. Todo esto puede pasar de un minuto a otro. O sea, esto es lo increíble. Estaba jugando muy bien un jugador y de golpe pasa a ser todo mal. Después quizá vuelve. Ahora, esto que pasó en el medio o en el momento en que bajó su rendimiento, muchas veces no tienen ni idea de lo que ocurrió. Porque si viene un jugador al consultorio y yo le digo, ¿a qué venís? ¿Cuál es tu escena de angustia? ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué es lo que te pasa cuando no podés jugar con todo tu potencial? Y me dice, no sé. Ahí sí yo empiezo a preguntarle, por supuesto, empiezo a armar una especie de rompecabezas, que yo lo llamo mapa de presión, que es empezar a entender desde un día antes, la semana previa, pero sobre todo la noche anterior, el desayuno, qué le empieza a pasar al jugador con sus emociones, dónde empieza a sentir los nervios, en el estómago, no duerme bien, no descansa. Antes de entrar a jugar, ¿qué le pasa? Tiene náuseas, se siente rígido. Y tenemos que tener ciertas rutinas estudiadas y entrenadas para ayudar al jugador a rendir más cuando se encuentra en momentos en que se desorganiza mentalmente y se desorganiza físicamente. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando un jugador siente presión? Se provoca un temor a nivel mental, una falta de coordinación muy marcada y, como dijimos anteriormente, empieza a tomar decisiones muy equivocadas. Todo lo que estamos diciendo, lo más importante es de qué manera
el deportista se puede autoconocer para empezar a cambiar, para empezar a cambiarlo y tratar de ayudar, o ayudarse a él mismo o ayudar a su equipo. Entonces, lo que íbamos viendo en el libro es esto de no entender, de que el jugador no entienda lo que le sucede. ¿Qué es lo que pasa? La mente gobierna nuestras respuestas, estamos de acuerdo. Pero la mente es lo que menos conoce el ser humano de sí mismo. Entonces ahí tenemos un problema. Porque si nos gobierna lo que menos conocemos, el rendimiento queda librado al azar. Puede ir para cualquier lado. Y muchas veces dejamos que el rendimiento lo manejen las emociones, por la misma presión. Si las emociones empiezan a manejar el rendimiento, perdemos esta capacidad que tiene el cerebro de estar recibiendo, procesando información y elaborando respuestas de calidad. Entonces empezamos a entrar en un estado de alteración donde, bueno, por supuesto, se sobreactiva el sistema límbico, nuestro cerebro recalienta y empezamos a tomar decisiones equivocadas permanentemente. Incluso empieza ese estado de alteración donde hay jugadores que salen a través de la ira, el enojo. Entonces, vamos a intentar entender un poquito, desde el lenguaje deportivo, qué pasa dentro de la mente. Lo que ocurre cuando uno juega es que hay una conversación interna. La que dijimos de la pantalla dividida. Bueno, el que mejor explica esto es un autor que se llama Timothy Gallwey, en un libro. Muy interesante. Les voy a hacer un resumen cortito. Y lo que dice es que cuando se compite, cualquier deporte en general, hay dos tipos de partidos. Uno que se juega contra un oponente externo, Boca River, el que quieran, Nadal, Federer, lo que quieran de cualquier deporte. Un oponente externo que es palpable, es corpóreo. ¿Contra quién jugás? Contra este. Perfecto. Y que también en esos factores externos, que es el rival, también interviene, por ejemplo, el árbitro, el público, el clima. Son factores que no podemos controlar. Y por supuesto ahí viene la pantalla, ¿no? Factores internos, que obviamente es la persona, el jugador, con sus propios pensamientos, inseguridades, miedos, incertidumbres. Y ese es un partido dentro del partido, que obviamente el espectador no lo ve, pero que se está jugando todo el tiempo. Les voy a poner un ejemplo que es más fácil de explicar. Yo soy tenista, acuérdense. Entonces, tiro un tiro, erro, y mi cabeza... ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué hiciste? Bueno, tiré la línea, se me abrió un poquito. Un burro sos. Mirá todo lo que tenés para meter. 3 metros tenés para meterle, la tirás afuera. Este lenguaje interno tiene que ver con la historia de cada uno, porque dentro de toda nuestra educación hubo mensajes de estos cuando nos fueron educando y fuimos aprendiendo, quizá no con este nivel de severidad, pero sí como diciendo, escúchame, no era para allá, tirala ahí. ¿Ves la línea? De la línea para adentro, no de la línea para afuera. Lo que denota este lenguaje interno es que hay dos entidades que se están hablando permanentemente y las vamos a separar y las vamos a poner en dos lugares. Al yo uno, que es el que parece que siempre sabe todo y da las órdenes, que te dice, no, pero escúchame, tirala adentro, ahí, no allá. Y el yo dos, el yo uno lo vamos a situar en la frente, porque es la mente racional, la mente ejecutiva, la que toma las decisiones, la que me dice lo que tengo que corregir, la más pensante, la más racional, la más dura. Y al yo dos, Pablo, soy yo mismo haciendo lo mejor que puedo. O sea, yo no la quise tirar afuera, la quise tirar adentro, pero me salió mal, digamos. O sea, no pude, estaba nervioso, llegué tarde, estoy torpe. Acuérdense que estoy torpe con las piernas, porque ya estoy teniendo presión. Entonces, cada vez se me hace más difícil llegar y pegarle en el medio, cada vez estoy más tenso. Pienso que si pierdo este partido, me mato. Pues digo, otra vez pierdo, siempre pierdo en primera ronda, siempre pasa lo mismo. Ahí empiezo a vestir el miedo, viene el miedo, empieza a vestir la huella anterior, que siempre pierdo en el primer partido, y así sucede. Entonces, claro, este lenguaje interno que se da es un yo uno que lo sabe todo.
y un yo 2, Pablo, que está haciendo lo mejor que puede todo el tiempo. Y ahí empieza el diálogo interno, que por momentos es terrible, porque el yo 1, le dice, escucha, ¿vos no me escuchaste cuando te hablé? Adentro te dije. Sí, yo te escuché, no te escuché, pero no pude. No, adentro. Ya te lo dije 3 veces que la tires adentro. 3 veces seguidas la tiraste afuera. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Este diálogo que se va dando, si no tiene cierto nivel de armonía, se termina destruyendo al propio jugador. Casi que te diría que este jugador no tiene salida en ese partido, porque le va a ser muy difícil competir y, por supuesto, le va a ser muy difícil ganar. Porque resolver este acertijo de qué es competir y qué significa ganar, o qué cosas tengo que hacer para ganar, no es nada simple. No es nada simple. Lo primero que queremos es que nuestro deportista pueda competir. Y le tratamos de dar la mayor cantidad de armas posibles para que pueda ganar. Generalmente lo que ocurre es que nuestra parte racional interfiere sobre nuestra parte de golpes naturales, entrenados. ¿Qué le quita a los golpes? Le quita la naturalidad, la fluidez. Yo la verdad, si tengo que tirar un tiro cruzado ahora, no necesito a mi mente racional para pegarle para aquel lado. La verdad que no me hace falta. Imagínense en fútbol, cambio de frente. Cambia de frente. No tengo que pensar racionalmente cómo es la técnica para cambiar de frente. Si no, estoy muerto directamente. El gran problema es cuando la mente me quiere explicar todo. Esta mente, la racional, me quiere explicar cómo hago el cambio de frente. Porque la otra vez lo hiciste mal. Entonces, ahora te quiero explicar yo cómo es. Habría que decirle a la mente que venga y lo haga él. Digamos, a ver si puede cambiar de frente. Pero no puede. Con lo cual, lo más importante es que por lo menos no interfiera, que no moleste. Eso es lo que queremos, que el yo 1, la mente racional, intervenga lo menos posible en lo que es un proceso, un movimiento natural, automatizado en el entrenamiento. ¿Está bien? En miles de repeticiones y que no intervenga en ese momento. Tenemos que aprender de alguna manera a callar a nuestra mente, porque por más que nos quiera explicar cómo es, no la necesitamos, no ayuda, no colabora en ese momento. Por supuesto que hay ciertos yo 1, o sea, mentes racionales de algunos jugadores que son constructivas. No siempre son destructivas, porque acá ustedes me pueden decir, pero siempre funciona mal. No. La de Nadal funciona y funciona muy bien, para poner un ejemplo, ¿no? Y la de muchos jugadores que nosotros podemos hablar hoy funcionan demasiado bien. Pero en general son jugadores donde usan la parte racional como si tuviesen un coach interno que le va diciendo todo el día, no, tírale un poquito más adentro, un metrito más adentro que estamos perfectos. No pasa nada. La erraste, pero la erraste bien, ¿eh? Ese es un error inteligente, Pablo. Muy bien. Vamos a la próxima. Está bien. 10, juego 10 de esta, gano 8, pierdo 2. Ya perdí una, me doy una más, pero gano 8. Las cabezas buenas tienen una gran diferencia que es la forma de pensar. Es como ver la realidad. No, está bien. Esta la tiré afuera, pero la próxima ya sé lo que tengo que hacer para ganar. Por más que parezca que a veces que se hablan mal, no deja de ser solamente un momento de descarga. Un momento de descarga que a veces lo deben tener por cómo procesan información y porque les ayuda a descargar. Y al segundo, ya están de nuevo, porque la característica de los jugadores buenos es que se reponen rápido de la frustración, del error. Entonces, esa diferencia parece muy simple, claro, pero bajo presión, en emoción violenta, no es tan simple. Parece simple, no es tan simple, porque son 2 horas. 2 horas donde sabemos que en un partido va a haber momentos de angustia, momentos donde todo no salga como nosotros queremos. Imagínense la final del Mundial de Argentina. Y de golpe se nos complicó todo. Entonces, por más que la cosa venía muy bien, se puede poner difícil. Se puede poner difícil. Porque los rivales juegan y los rivales también sobre el juego van aprendiendo
de nuestros errores, de sus propios errores y de nuestros. Entonces empiezan a mejorar en el juego también. Ese yo uno, ligado a lo que es la información, empieza a trabajar y decir, no, por acá no, por acá. Saco estos dos, meto estos dos. Y todo el partido va siendo dinámico, va cambiando. Y yo tengo que estar listo a leer todo lo que va ocurriendo en simultáneo con el proceso de juego. O sea, que si esa pantalla dividida en vez de estar diciéndome que soy un burro, va leyendo permanentemente lo que va ocurriendo y me va dando información de calidad sobre lo que va pasando, pero de una forma, le diría que hasta fría, o sea, como si tuviese un coach que te diga, no, levantale más, atacá, no te metas atrás ahora. Como el equipo de fútbol que mete un gol y se mete todo atrás a cuidar la ventaja. ¿Qué hacen? Y uno lo ve. Dice, ¿qué hacen? Pero, ¿qué pasa? Metieron el gol, se tiran para atrás a cuidar la ventaja, a cuidar lo que tienen. Pero dejan de hacer lo que los había llevado a hacer el gol. Dejan de jugar de una determinada forma. Cambian la forma de jugar. Solo los equipos muy buenos son los que pueden mantener un patrón de juego, un estilo de juego más allá del resultado. O los jugadores muy buenos pueden lograr eso y por eso son distintos, ¿verdad? Porque no se guían tanto por el resultado, no están pendientes del resultado, están en el proceso del rendimiento permanentemente y van mejorando su rendimiento en forma permanente. Van viendo cómo van mejorando o cómo lo mantienen. Cómo hacen 100 veces la misma jugada que vos todavía no me pudiste resolver. Con lo cual, hasta que no me la resuelvas, yo te voy a hacer 100 veces más la misma jugada. O te voy a atacar por el mismo lugar, hasta que no lo resuelvas. Cuando lo resuelvas, cambio. Ese foco, ese estar en zona, es muy importante. Muy, muy importante. Entonces, generalmente tenemos que tener ciertas rutinas, saber detener los pensamientos negativos, callar un poco la mente, entender que los errores forman parte del juego, Si yo me voy a tratar mal por un error, la verdad que no entiendo del deporte, o no entiendo de deportes, porque es imposible hacer todo bien todo el tiempo. Por supuesto que el riesgo tiene que ver, o tomar riesgos, tiene que ver con una buena cabeza, una cabeza que realmente está preparada para ganar, una cabeza que tiene coraje. El coraje es una condición de los grandes campeones, porque se permiten arriesgar. Entonces, ¿qué vemos? Que los grandes jugadores empiezan a ser buenos. Yo era bueno hasta 140, 150 pulsaciones, un fenómeno. Ahora, cuando empezaba la presión en serio, me iba. Y los buenos jugadores son muy buenos entre 140 y 180 pulsaciones. En el nivel máximo de pulsaciones, de máxima adrenalina, están exactamente igual. Es más, algunos disfrutan. Te dicen, no, por fin llegamos a 170, 180. Ahora me empezó a gustar. Nalbandián, Nadal, los jugadores que sacan pechito cuando la cosa se pone difícil y piden la pelota, esos son los jugadores diferentes. Y acuérdense que ser diferente es pensar de una manera diferente. El gran talento que tienen todos los deportistas, porque nosotros lo vemos a los deportistas y vemos que son coordinados, grandes físicos, muy buenos físicos, pero el gran talento es la mente, porque si no, no hubiesen llegado donde llegaron. Los jugadores buenos enfrentan el momento y transforman la dificultad en un desafío. Y ahí sí van con riesgo a perder. O sea, toman el riesgo, ¿se entiende? Toman el riesgo, pero lo enfrentan el riesgo. Esas cabezas son las que hay que crear, son las cabezas que hay que motivar a que sigan teniendo eso que es extraordinario, es una habilidad mental, el de afrontar, el tener el deseo de logro, esa capacidad de ambición, el querer siempre ser más, como esta última versión de Messi que es extraordinaria, que tenemos, el no conformarse.
esa lucha por seguir teniendo humildad, sacrificio, disciplina, perseverancia, fortaleza, dureza mental, saber estar en la zona. Deben haber escuchado muchas veces que un deportista tiene que aprender a llegar a su zona de concentración. Pero es particular, ¿eh? No hay una zona que hay que publicar en un... No. Cada uno tiene una forma de llegar a su zona, una forma de entrar en el lugar donde más rinde. ¿Cómo llegamos a ese lugar? ¿Qué cosas vamos a hacer para poder llegar a ese lugar? Hay jugadores que trabajan más en meditación, porque claramente todos queremos estar en un estado de flow, que es cuando nos sale todo, como dicen los libros, estado de flow es cuando nos sale todo bien. Dura, en mi caso, 30 segundos, en otro caso duraba 2 minutos, a otros jugadores le dura un set, a otros jugadores le dura un partido, depende. Ese estado de flow se produce en un estado donde la mente está en alfa. ¿Cómo se llega a ese estado? Con meditación, con trabajos de relajación, con trabajos de visualización permanente. Claro, hay que hacerlo de a poquito para poder entrenar sin correr, sin moverse, capaz que empezar a entrenar también con la mente. Lo que quiero lograr, ustedes saben que si yo visualizo un movimiento, para mi mente ese movimiento es real. Inconscientemente participan todos los músculos que yo estoy viendo en la imagen de mi movimiento, con lo cual lo estoy entrenando de alguna manera. Todo eso está comprobado científicamente, no es una idea que se pueda discutir, digamos. Entonces, están esos jugadores que trabajan fuera del horario. Siguen entrenando con su mente luego del entrenamiento en el club. Bueno, vamos a presentar entonces a los chicos que subieron aquí. Son 3 nada más, yo pensé que iban a haber más. No, después. ¿Tu nombre? Rocío Soria. Rocío Soria, ¿qué deporte practicas? Taekwondo. ¿Qué consulta tenés para hacer? ¿Cómo podemos canalizar la ansiedad y los nervios antes de una competencia? Bien, sí, muy buena pregunta. Bueno, la ansiedad es una de las emociones que juegan. Generalmente en el deporte las que más juegan son el enojo y la ansiedad, como para nombrar las dos que son titulares, ¿no? La ansiedad generalmente nos pone en un estado de incomodidad, ya sea porque pensamos mucho antes del partido, en el partido. Eso me quita a veces el sueño, a veces me da dolores estomacales, a veces nos pone rígidos corporalmente. Entonces, justamente para descargar la ansiedad muchas veces hay que intentar entrar al partido ya habiendo, o sea, no en reposo, sino casi transpirado, ¿se entiende? O sea, con mucho movimiento, que es la forma que se descarga la ansiedad. Cuando uno se empieza a generar mucha ansiedad, por supuesto hay que bajar las pantallas, hay que agarrar un libro, apagar todo lo que es tecnología, también la tele, y tener un libro para leer. Generalmente cuando uno lee de noche le va dando sueño, la vista se empieza a cansar y se llega mucho más rápido al sueño. Después en el partido, la ansiedad siempre te va a querer mandar hacia el resultado. En cuanto al pensamiento, siempre va a estar ligada al resultado. Y ahí es cuando vos tenés que decir, no puedo caer en esta trampa, no me puedo sabotear, de vuelta a este punto. Solamente a un punto. Y tengo que jugar de a uno los puntos, en el presente. No me puedo ni quedar enganchado con el punto anterior, que gané o perdí, y no puedo viajar hacia el futuro a ver algo de resultado. Si perdemos este punto, perdemos. Si ganamos, no va por ahí. Es solamente en presente la mente. Y eso es lo que hay que aprender a hacer, a competir de a uno. ¿Está bien? Y permanentemente en la jugada que estoy. ¿Qué jugada voy a hacer ahora? Entonces la mente se va ordenando con 2 preguntas de estrategia, que es como entrenar en el ejército de Estados Unidos, que son muy buenas para meter en el deporte, que es, ¿qué estoy haciendo bien cuando las cosas salen fluidas? ¿O qué debo mejorar? No qué estoy haciendo mal, sino qué debo mejorar. ¿Nombre? Máximo Lafrati, ¿Qué deporte practicas? taekwondo. Tenés a Pablo acá para la consulta que quieras. Bueno,
te doy un ejemplo, un caso mío. Llego a las finales y pierdo las finales, pero porque tengo una voz interna que me dice, la perdimos. Perdimos en el mismo combate. En el mismo combate. Hacemos un campeonato excepcional y llegamos a la final, primer round ganado, segundo round ganado. Y en el último como que me tira abajo. Me tiro, no, ya está, perdimos. Bueno, este es un poco el ejemplo que hablábamos hace un rato, que es esos mensajes que la cabeza puede llegar a darnos inclusive antes de la final, ¿no? O durante la final. Durante la final en este caso. Bueno, es cuando la huella, y generalmente es cuando la emoción, digamos de alguna manera, se empieza a disfrazar de miedo, ¿no? Y este miedo de volver a perder una final, hay que ver si es coherente en la realidad del hoy. Porque quizás vos peleaste una final contra tal persona y hoy te toca pelear conmigo, imagínate. Entonces, esa huella anterior, si vos la trasladás a este escenario que no tiene nada que ver con el anterior, el que te estás equivocando vos. La mente te está engañando porque todos los escenarios son distintos y todos los rivales son distintos. Entonces, al vestir aquella huella anterior con este mismo vestido, yo no soy el mismo que el de la vez pasada. Entonces, tu mente te está saboteando y te estás equivocando. ¿Nombre? Sí, Elber. Sí. ¿Qué deporte practicas, Elber? Sí, de taekwondo. Un gusto, Pablo. Bueno, en la charla mencionabas que bajo presión el cerebro deja de recibir información y evita emitir respuesta de calidad. Para que en ese momento el deportista lo puede evitar, eso se construye o es algo innato, como también decías que hay deportistas que arriesgan en ese momento y salen adelante o se quedan. Entonces. Gracias. Bueno, lo que yo decía es que en ese momento que uno entra en estado de alteración, cuando nos empiezan a dominar las emociones, de alguna manera nuestra mente pierde esa capacidad de estar recibiendo y procesando información de calidad en función del rendimiento, de lo que tengo que hacer para ganar, digamos. ¿Y qué empieza? Las interferencias, los miedos, los pensamientos intrusivos, catastróficos. Hoy pierdo. ¿Qué pasó? Pero si van 5 minutos del partido, si hoy perdemos. No. Ahí empiezan las dudas. Por eso digo que hay que poder escuchar qué mensajes uno le da a su propia mente, qué mensajes se da. Y hay que intervenir sobre esos mensajes. Porque de lo contrario, uno termina perdiendo solo. Bueno, no sé si... Muchas gracias, chicos, por animarse, por subir. Les damos un aplauso a ellos. Abrimos entonces el espacio, si quieren, no sé si había algún deportista más que quería subir, si no, alguna pregunta del público. ¿Sí? Vos hablaste de estar en la zona cuando uno está haciendo el partido y estar muy concentrado. Y a su vez dijiste, voy a unir las dos cosas, que un muy buen deportista, además de lo que hace en la cancha y practicar, también sigue, no sé si se escucha, practicando luego en la casa, cuando los demás se fueron. Si uno eso, hay ejercicios de concentración que uno los puede practicar como para cuando en la cancha necesite un momento de mucha concentración, ya alguna vez como que practicó lo que es estar muy concentrado. Lo voy a comparar con los cursos de preparto que le enseñan a las mujeres cómo tiene que respirar en el momento de pujar para cuando sea el momento que sepa hacerlo. Gracias por lo que dijiste, porque yo tengo un centro de neurociencias y trabajo con deportistas en ese centro y justamente hacemos un entrenamiento motor, o sea,
coordinativo superior con trabajos cognitivos en forma simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Estamos permanentemente haciendo escaleritas, pero mientras hacemos escaleritas vamos llenando crucigramas en la mano o vamos jugando juegos. O sea, lo que hacemos es entrenar un entrenamiento dual, un entrenamiento combinado, coordinativo y cognitivo en simultáneo, para dotar al deportista de recursos distintos. Cuando ya el deportista es realmente muy bueno, yo le agrego que arrancamos ese mismo trabajo pero en 160 pulsaciones. O sea, primero le hago 20 piques, lo llevo a 160 pulsaciones, y ahí arranca el trabajo. ¿Se entiende? Por eso está muy bien. Me gusta a mí ese tipo de entrenamientos porque es crear escenarios de presión. Para redondear un poco la charla, me faltó decirles simplemente dos cositas. Sé que trabajan en equipos, entonces cómo rendir en equipos tiene que ver con dos cosas fundamentales. Dejar de lado el ego. El ego puede ser un impostor grande. Y darle mucha importancia a la humildad, que no es un síntoma de debilidad. Es lo que nos puede llevar a superarnos, a llegar al otro nivel. Pero como seres humanos lo primero que tenemos que hacer es dejar de pelearnos entre nosotros dentro de los equipos. Para eso hay que dejar de lado el ego particular de cada uno. Si no, un equipo nunca va a ser un equipo si uno solamente está peleando con el compañero a ver quién trata de imponerse o imponer una idea propia. Es una pérdida de tiempo absoluto. Digamos, en las artes marciales hay un montón de respuestas automáticas. ¿Cómo puedo aumentar la cantidad de respuestas automáticas que puede dar el competidor en ciertos momentos? En un combate, en lo que sea. La cantidad de acciones que puede hacer automáticamente. ¿Cómo puedo lograr incrementarlas en el entrenamiento? Bueno, con movimientos automatizados, o sea, con entrenamiento de movimientos automatizados. Cuando pasa tal cosa hay que responder de esta manera, cuando pasa tal otra se responde de esta manera. Se lleva a escenarios de entrenamiento de fatiga. ¿Sí? Yo incluso entrené taekwondistas que fueron a mundiales con máscara de oxígeno para imposibilitarlos del aire y luego trabajar mucho sobre estímulo-respuesta, o sea, en velocidad, en la velocidad que tiene una lucha, es estímulo-respuesta, pero que la respuesta tiene que ser previamente entrenada. Bueno, muchas gracias por haber estado hoy acá, por haberme escuchado y nos veremos. Pero de verdad, muchísimas gracias y nos reencontramos obviamente la próxima. Van a seguir estas charlas aquí de la mano de Avalian, de la mano de Boca. En cada pequeño gran cambio Avalian está presente, así que muchas gracias y el aplauso es para ustedes.